Nuevamente acá para poder transmitir de la palabra y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de este tema que es: esta es nuestra confianza, pediremos y recibiremos. Esto lo habla el apóstol Juan en la carta de Primera de Juan. Y vamos a tocar dos puntos, lo que aparece en el capítulo 3 y en el capítulo 5. En ambos puntos habla de que pidamos porque recibiremos. Y también hace esta especificación que tenemos esta confianza. Es decir, que nos está dando una esperanza. Por esta razón debemos hacer uso de esta esperanza, de hacer uso de esta confianza, de pedir para recibir. Obviamente vamos a hablar de ciertos contextos y ciertos entendimientos que debemos adquirir, ¿verdad? Porque también ya sabemos de que se ha hablado mucho de eh, pedir para recibir, o cuando dicen pedir, no tenés porque no pedís, ¿verdad? Y que a veces las personas lo han usado para pedir en bienes materiales o cuestiones que ellos necesitan en la tierra, pero no se han enfocado en la manifestación de las cosas espirituales. Por eso que vamos a orar el día de hoy de esto, buscando transmitir que tengamos esta confianza y también en el sentido de cómo aplicar esta confianza, ¿verdad? Así que vamos a orar para iniciar. Bendito Padre y Salvador, bendito amigo, Dios y socorro, por favor, danos la fuerza hoy para continuar y para poder avanzar en esta tu gloria. A ti sea la gloria, honra, honor por y alabanza, amigo nuestro y Salvador de nuestro corazón. Venimos hoy para que tú nos renueves, nos fortalezcas y nos establezcas en la verdad, dando la fuerza, la guianza, la sabiduría y la gracia para poder adorarte y bendecirte eternamente y para siempre. Gracias, amigo mío y fortaleza de mi corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén, Padre eterno. Muy bien, entonces, como mencionamos, tenemos este tema, esta es nuestra confianza, pediremos y recibiremos. Esto lo menciona aquí, vamos a leer dos pasajes que ya mencionamos de Juan, y dice de la siguiente manera, 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí no utiliza la palabra con confianza, pero sí nos está diciendo que pidiéramos y recibiremos. Y también hay una aclaración de lo que está hablando, ¿verdad? Porque dice, porque, y nos está dando la razón del por qué no lo pediremos y no lo darán. Es decir, hay una especificación de las cosas. Es, por ejemplo, hagamos de cuenta, alguien dirá, em, toma esto porque si lo tomas te recuperarás. Entonces hay un porqué, hay una razón del por qué se está dando esta definición. Entonces, pediremos y recibiremos si guardamos sus mandamientos. El por qué Dios nos va a dar lo que pedimos es porque guardamos sus mandamientos. Y aquí dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿por qué razón una persona no está recibiendo lo que pide? Uno, según lo que estamos viendo acá, es porque no está guardando los mandamientos de Dios. Y dos, porque no está haciendo lo agradable a Dios. Entonces, por esa causa, Dios no lo puede dar. Es como, por ejemplo, veamos la situación de un niño que tal vez hagamos de cuenta, unos 8 años, y tal vez lo único que tiene que hacer es su tarea y pues entrar a estudiar para sacar buenas notas. Entonces el papá le puede decir, mire, si usted saca buenas notas, si usted entra a todas sus tareas, pídame lo que quiera y yo se lo voy a dar. Pero el niño no hace sus tareas, el niño no saca buenas notas y le dice al papá, papá, mire, quiero que me lleve al parque de diversiones. Y el papá le puede decir, mira, pero quedamos en que si tú sacabas buenas notas y hacías tus tareas, yo te iba a dar todo lo que me pidieras, pero no estás sacando buenas notas y no estás entregando tu tarea. ¿Cómo quieres que yo te dé lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Entonces a veces pasa eso con Dios. Nosotros le estamos pidiendo muchas cosas a Dios, también en el sentido de reclamándole, como que nosotros tuviéramos un derecho completo de que nos dé lo que queremos. Entonces a veces somos como personas que hacemos berrinche, ¿verdad? Entonces, el Dios lo que necesita y lo que requiere es de que guardemos sus mandamientos.
Porque también el guardar el mandamiento lo que va a hacer es moldearnos a la semejanza de Cristo. Entonces, al moldearnos a la semejanza de Cristo, ya estamos pidiendo en el sentido que Jesús pediría las cosas. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice, si pidieres cualquier cosa en mi nombre, vuestro Padre se lo dará. Hasta el momento no has pedido nada en mi nombre. Y cuando habla de pedir en su nombre, que también ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no necesariamente estamos hablando de decir, Señor, te pido $1,000,000,000 en el nombre de Jesús, porque eso no sería pedir en el nombre de Jesús. Lo hemos hablado de dos maneras: pedir en el nombre de Jesús, porque su nombre es verdad, es amor, es gracia, es justicia, es gozo, es gloria de Dios Padre. Entonces, si uno no pide en amor, es decir, alguien pide $1,000,000, pero para su propio beneficio, en arrogancia, en, en codicia, en avaricia, obviamente eso no es la naturaleza del nombre de Jesús. No nos lo van a dar. Si alguien viene y lo otro punto es y que a veces hagamos de cuenta una familia, está el papá, la mamá y el hijo o la hija. Entonces, si la mamá regularmente a veces le puede decir al hijo, mira, ve con tu padre y pregúntale qué es lo que quiere de almorzar. Entonces viene el hijo y va a preguntarle al papá, papá, dice mi mamá, ¿qué es lo que quieres para almorzar? Entonces, él está yendo en el nombre de la mamá. Y obviamente el papá dice, dígale a su mamá que por favor quiero tal cosa para comer. Pero hagamos de cuenta de que el niño, por algún motivo, él quiere ir a comer o a desayunar a un parque de diversiones. Entonces él puede venir e ir con el papá y decir, mire, papá, dice mi mamá, de que vayamos a comer al parque de diversiones que está en tal lugar. Entonces el papá va a decir, bueno, esto está raro, porque su mamá nunca diría eso. No es parte que su mamá diga eso. A su mamá siempre le gusta comer en la casa. A su mamá no le gusta salir menos a un parque de diversiones a comer. Entonces, ¿qué pasa? El papá se entera de que no está viniendo en el nombre de la mamá. Está usando el nombre, pero realmente no viene en el nombre de la mamá, porque la naturaleza no es la misma. Entonces, claramente, si el papá va con la mamá, mira, fíjate que dijo, qué sé yo, fulanito o nuestro hijo, de que tú dijiste que había que ir a comer al parque de diversiones, la mamá va a decir, yo no dije eso, ¿verdad? Eso, ¿cuándo te voy a decir yo eso? Tú sabes que a mí me gusta comer en la casa, que no me gusta mucho menos en un parque de diversiones, mucho menos estar saliendo. Entonces, ¿por qué? Porque es una naturaleza. Entonces, si nosotros no nos moldeamos a la semejanza de Cristo a través de guardar los mandamientos, obviamente cuando lleguemos a orar y llegamos en el nombre de Jesús, Dios Padre nos va a ver y va a decir, esta persona no es la naturaleza de mi hijo no pediría eso. Entonces, ¿cómo me viene a decir en el nombre de Jesús si mi hijo nunca mandaría eso? De mi hijo nunca nacería eso. Mi hijo no es arrogante, no es soberbio, no es prepotente, no es egoísta, no es blasfemo, no es etcétera. Entonces, por lo tanto, Jesús no lo va a cumplir, no nos lo va a dar, porque no está en la naturaleza de su hijo, no está en el nombre de su hijo. Su hijo nunca pediría eso que nosotros estamos pidiendo. Por eso la razón que es el hecho del guardar el mandamiento nos va a hacer semejantes a Jesús, porque recordemos de que lo que hizo a Jesús prácticamente fue el cumplimiento de la palabra, y que el mismo Jesús dijo que él no vino a abolir la ley sino a cumplirla. Entonces Jesús cumplió todo lo que estaba escrito. Por eso también dice en la Biblia, he aquí, oh Padre, yo vengo para hacer tu voluntad, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. Es decir, de que Jesucristo tomó la palabra, la misma palabra lo manifestó para que sea la semejanza de Dios Padre. Por consecuencia, si nosotros guardamos el mandamiento, si nosotros vivimos la palabra, vamos a entender, vamos a ser moldeados a la semejanza de Cristo. Por lo tanto, lo que pidamos lo vamos a pedir en la naturaleza y en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno ore, Dios va a ver y va a decir, así mismo pide mi hijo. O sea, mi hijo pediría esto. Mi hijo lo diría en ese sentido, en esa forma. Por lo tanto, se lo voy a dar. Porque no hay arrogancia, no hay altivez, no hay soberbia, no hay egoísmo, no hay avaricia, no hay codicia en sus palabras, en su manera de vida. Hay amor en las peticiones que me está pidiendo. Y por eso y hacemos las cosas que le agradan a Él.
Entonces, obviamente, cuando oremos, nos lo va a dar. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, se da el caso que Jesús ora por sus discípulos. Y una de las cosas que Jesús ora es, Señor, te pido que los guardes. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. También te pido de que lo que ellos prediquen, la gente les crea y se conviertan por la palabra de ellos, para que tu nombre sea glorificado. También Jesús dice, y por esta razón yo me santifico, para que ellos sean santificados en ti, perdón, para que ellos sean santificados en la verdad. Entonces, si uno viene y ora y le dice al Señor, Señor, ayúdame a santificarme, te pido también de que cuando ellos prediquen, las personas puedan creer a la palabra que les has dado. Entonces, uno está orando en la semejanza de Jesús. Entonces, claramente, esa oración le agradó a Dios Padre cuando Jesús la hizo en Juan 17. Y cuando uno la ora para que las personas les vaya bien, para que ellos sean perdonados, para que ellos sean guiados según el Espíritu, obviamente Dios nos va a escuchar porque le agrada. Es lo mismo que hizo Jesús en su momento, es lo mismo que Jesús pediría, en el mismo sentimiento que Jesús pediría, por lo tanto Dios lo daría, ¿verdad? Entonces, por esa razón de que muchas personas piden y no reciben, porque están pidiendo no en la naturaleza, no en el sentimiento de Jesús, sino que están pidiendo en la naturaleza y el sentimiento de las tinieblas. Aunque en las oraciones que ellos dicen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque ya hemos agarrado esa, en cierto punto, muletilla de cuando oramos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pero no lo estamos dando bajo el entendimiento. Eso creo que lo hablamos ya en otra ocasión de orar en el nombre de Jesús. Y por eso la importancia le da la palabra. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra, estamos conociendo la mente de Cristo. Cuando leemos la palabra, estamos conociendo el sentimiento de Jesús o el pensamiento de Jesús, como ya lo hablamos en su ocasión en Filipenses capítulo 2, creo que es. Cuando habla de, haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces, si uno lee la Biblia, va a entender la mente de Cristo. Si uno lee la Biblia, va a estar a la semejanza de Cristo. Por lo tanto, uno va a buscar el cumplimiento del mandamiento, el agradar al Padre, y por lo tanto nuestras oraciones irían basados en el mandamiento y en el agrado al Padre. Porque así mismo lo haría Jesús. Por esa razón, pediremos y recibiremos. No, con esto claramente estoy hablando también pues de que uno puede pedir un bien material, porque así lo va a hacer. Por ejemplo, si viene un padre de familia y le dice a Dios, Señor, te pido que me ayudes a tener un trabajo porque si yo tengo un trabajo voy a poder brindarle a mis hijos el apoyo que necesitan, las situaciones que le piden en el colegio, en la universidad. También pues necesito para las medicinas de mi esposa o de mi papá, etcétera. Entonces él está orando en un amor, él está orando por un trabajo, o inclusive si él pidiera por un carro, porque ese carro le puede ayudar para ciertas cosas que van a ayudar para la familia. Entonces, obviamente, Dios va a ir porque la persona está orando en un amor. No está pidiendo ministerio, no está pidiendo un don, tampoco está tal vez pidiendo la salvación para las almas o las personas, pero sí está pidiendo en un amor para poder cuidar a sus hijos, para poder amarlos y para tener una sensatez de vida. Entonces, obviamente está en un amor. ¿En qué amor? En lo que le dice la Biblia, no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos o alguien dé su vida por algo. Entonces, por esa razón, Dios va a responder claramente y le va a brindar. Pero si alguien ora, Señor, te pido que me des un trabajo, y aunque diga todo lo demás, pero realmente lo estaba buscando para su propio beneficio, para poder tener un lujo, para poder gastarlos en cosas vanas, posiblemente Dios ni se lo va a dar. Entonces, por esa razón es de que pedimos y recibimos si estamos guardando el mandamiento y hacemos las cosas que le agradan. Ahora veamos este otro pasaje de 1 Juan 5, 14 al 17. Y dice de la siguiente manera, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Entonces, acá vemos cómo el apóstol Juan hace también el punto de lo cual iniciamos el título que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, pediremos y recibiremos. Pero si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, esto nos da algo certero, de que si uno pide las cosas conforme a la voluntad de Dios, no lo van a brindar. Esto es una confianza, es decir, cada vez que nosotros tengamos algo, es decir, alguna dificultad, algún problema, alguna situación dolorosa o complicada, si nosotros conocemos su voluntad y vamos a orar, lo vamos a recibir. Obviamente, por esa razón es la idea de que nosotros, Dios nos motive o Dios nos dirija o Dios nos empuje a que nosotros conozcamos su voluntad. Eso lo habla, por ejemplo, Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, de que si nosotros transformamos nuestra manera de pensar a la forma de Cristo, vamos a conocer su voluntad agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. Por esa causa es de que nosotros debemos buscar la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos buscar la voluntad de Dios día tras día, porque eso nos va a ayudar en las diferentes formas de vida, porque alguien se podría sentir decepcionado, porque diría, bueno, yo le quiero pedir a Dios una mi casita, y le quiero pedir a Dios mi carrito, y ya con esto me estoy desilusionando porque a veces eso no está en su voluntad, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque nuestra mente está muy metida en cosas terrenales, nuestra mente está muy metida en cosas de la tierra, por eso la idea de conocer la voluntad de Dios. Y por eso es la importancia de antes de ir a orar, buscar el conocimiento de la voluntad. No necesariamente que uno solo le diga a Dios, hágase tu voluntad, sino que aquí le estamos diciendo que si le pedimos conforme a su voluntad, para conocer, para poder pedir, necesito conocer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad sobre mi vida en ese momento? No es dejarlo necesariamente al aire, Señor, que se haga tu voluntad. Es decir, de que si yo sé que tengo un problema y conozco cuál es la voluntad sobre ese problema, hagamos de caso, como ya hemos hablado de el Getsemaní y la cruz, es de que si yo ya sé que voy a ser crucificado juntamente con Cristo, o va a pasar un suceso, un problema, obviamente yo voy a orar en su voluntad de Señor, dame fortaleza, Señor, que mi fe no me falte. Entonces, claramente eso está en su voluntad está que mi fe no falte, en su voluntad está que yo persista. En su voluntad está que yo sea paciente. Entonces yo voy a pedir conforme a eso y Dios me lo va a dar, me va a dar de su paciencia, de su fortaleza, de su fe, para que yo pueda sobrellevar las diferentes cuestiones porque es parte de su voluntad. Entonces ya uno pide conforme a su voluntad. Obviamente si no leemos la Biblia, si no escuchamos su palabra, no vamos a poder saber cómo orar, no vamos a saber cuál es la voluntad, cuál es la mentalidad de Jesús y por lo tanto no vamos a saber pedir como conviene. Por eso es importantísimo que leamos constantemente la palabra o que oremos para que Dios nos esté revelando su voluntad, su mandamiento, lo que le agrada, para que asimismo podamos pedir por lo que conviene, ¿verdad? Y claramente uno podía pedir por un trabajo, porque hay personas que piden por un trabajo, pero lo están pidiendo en un mal sentido, ¿verdad? Claramente si uno puede orar y decirle, Señor, te pido para, por un ejemplo, ¿verdad? Que alguien está teniendo un trabajo muy difícil, muy complicado, y alguien puede orar, Señor, te pido que por favor me ayudes para yo tener un mejor trabajo donde pueda tener una mejor, menos carga de trabajo, porque eso me va a ayudar para buscarte más. Entonces, eso está conforme a la voluntad de Dios de que una persona busque más a Cristo, es cierto, está en su voluntad. Es cierto que en este trabajo está muy complicado y no puede buscar a Dios debidamente. Entonces lo que él está pidiendo en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que uno busque a Dios con todo lo que tiene. Y sabemos de que hay cosas que nos estorban para poder buscarlo. Entonces, si él pide en eso, está pidiendo en su voluntad, en el hecho de buscar a Dios. Por lo tanto, Dios va a hacer las cosas para darle a esta persona un nuevo trabajo donde pueda buscar más a Dios. Entonces, obviamente Dios lo va a dar. También puede ser que Dios tal vez no lo dé automáticamente en el instante, pero sí puede pasar
de que puede ser que entre un mes o un par de meses o tal vez un año ya le preparó Dios ese otro trabajo para que él pueda estar ahí, ¿verdad? Entonces sabemos de que pedimos y recibiremos y pedimos en su voluntad. Y menciono esto porque fue una de las cosas que a mí me pasó en su momento, que yo oré por eso. Creo que había un proyecto muy pesado en el trabajo donde yo estaba, que se estaba realmente, creo que iba a venir demasiado trabajo. Realmente era un proyecto muy, muy grande y lo querían sacar en un año. Y proyectos más pequeños ya se habían sacado en un año y este era como el doble o el triple. Y lo querían sacar en un año, entonces eso iba a ser una acumulación de demasiado trabajo. Y una de las cosas que yo le pedí a Dios en ese momento y le oré y le dije claramente, mira, tú sabes de que viene este proyecto que es demasiado grande. Tú sabes de que en los otros proyectos que eran más pequeños me costó buscarte por la exigencia del trabajo y la labor que me tocaba de mi trabajo y no te podía buscar con todo lo que podía porque hasta trabajaba horas extras y todo ello porque yo estaba encargado de varios equipos y del el proyecto más extenso. Entonces le dije claramente, Dios, mira, por favor, tú sabes de que si en este proyecto no te va a poder dedicar el tiempo que debería. Tú sabes de que tal vez me voy a estresar, que me van a poner cargas, que van a hacer un exceso de trabajo y también otras irresponsabilidades de otros proveedores y demás. Entonces me va a costar realmente, si entra este proyecto, dedicarme a ti por todo lo que tú ya sabes que ha pasado y que yo ya he tenido experiencia en otros dos proyectos. Y así que le pedí ayuda a Dios porque realmente no quería fallarle o no quería dejar de buscarle. Y gracias a Dios, por esa razón, fue el proyecto donde menos carga laboral tuve. Y también tuve bastante tiempo en ese momento para buscar a Dios. Inclusive el proyecto lo dividieron en 3 etapas. No se vino cargado, ¿verdad? Aunque tal vez mi jefe quería que saliera en un año porque obviamente así iba a ser la cantidad de dinero, ¿verdad? Pero no le dije a nadie, solo lo que pedí conforme a su voluntad, porque su voluntad era buscarlo, por eso es que lo menciono. Entonces, gracias a Dios, tuve mucho menos carga laboral, mis horarios fueron bien precisos y no trabajé horas extras en ese tiempo. Más bien todo fue mucho más cómodo que en otros proyectos que tuve y me permitió buscar mucho más a Dios. Entonces, uno pide conforme a su voluntad. De igual manera puede ser en las sanidades, de igual manera puede ser en la petición de su gloria, como la Biblia dice. Eh, por ejemplo, uno quisiera predicar el Evangelio, pero también uno entiende que en la predicación del Evangelio uno se queda corto. Es decir, a de cuenta yo estoy predicando ahorita, pero solo me escucha un grupo de personas. Aunque yo lo ponga en YouTube, aunque por ejemplo haya miles de millones de personas que sepan español, puede ser que mi voz solo llegue a un grupo de 10, 20 o 30 personas. Entonces, como dice la palabra, que uno tiene que predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, vemos de que hay miles de millones de gente de las cuales tal vez yo no puedo llegar. Entonces, no necesariamente es de que yo venga y le diga a Dios, Señor, te pido por favor para que me lleves a las naciones o porque Dios me lleves a predicar a pueblos o a lenguas y que me hagas un super misionero, ¿verdad? Sino que yo puedo entender, basado en la voluntad que Jesús dice en el pasaje de orad por obreros a la mies, para que Dios envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces yo entiendo de que yo no puedo hacer la labor del evangelio solo. Yo entiendo de que aunque yo quisiera de alguna manera predicar y que Dios me use para llevarme a multitud de lugares, yo no soy una persona omnipotente. Es decir, si yo estoy aquí en Guatemala, yo no puedo ahorita estar predicando en China. Yo no puedo estar predicando ¿cómo se llama? En Kenia o estar predicando en Kazajistán o en Colombia al mismo tiempo. Porque soy una persona normal. Y aunque yo pudiera hacerlo, de igual manera ellos tienen otros idiomas. Entonces uno no puede del todo. Y aunque yo pudiera predicar o yo me multiplicara y pudiera predicar en Kenia, ¿cómo se llama? En Hong Kong o en un lugar de Kazajistán, Turkmenistán y otros lados, de igual manera estaría predicando solo en una región, es decir, un grupo de personas, ya sea 20, ya sea 1000, y el otro montón de gente, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta de que en su voluntad entendemos que nosotros no somos omnipotentes, nosotros no tenemos toda la capacidad,
somos un cuerpo, como la Biblia dice. Entonces yo entiendo que yo no solo tengo que orar a que Dios me capacite, que Dios me forme, que Dios me guíe o que Dios me envíe, sino que también yo tengo que orar, Señor, envía obreros a la mies porque la mies es mucha. Es decir, señores, somos partícipes de esta operación de salvación que no es un acontecimiento muy masivo y que nosotros humanamente no lo podemos lograr. Necesitamos el apoyo de muchas más personas. Necesitamos todas esas personas para que sean enviadas porque hay una gran necesidad. Entonces ya mi oración comienza a ser, Señor, no solo fórmame, capacítame, sino Señor, envía a otras personas, capacita a otras personas, incentiva, levanta, restaura a otras personas para que ellas prediquen el Evangelio, ¿verdad? Entonces, mientras yo estoy orando acá, yo entiendo, como dice, yo tengo esta confianza. Yo sé de que si yo oro y eso es parte de su voluntad porque Jesús lo dijo, es algo que Jesús oraría, es algo que Jesús dejó como mandamiento, porque él mismo dijo, orad al Señor de la mies para que envíe obreros en la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces yo estoy pidiendo conforme a su voluntad, yo estoy pidiendo según el mandamiento, yo estoy pidiendo según lo que le agrada. Por lo tanto, yo tengo la confianza que en este momento, si yo oro eso, Dios me va a responder. Pero obviamente no significa que vamos a ver que en Guatemala Dios comience a levantar un montón de gente, sino que Dios va a levantar donde Él necesite que sea levantado gente. Entonces mi oración que yo oro ahorita, Señor, te pido que envíe obreros a la mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios me escucha, pero no necesariamente va a levantar a alguien que tengo a mi mano derecha, a mi mano izquierda o que tengo a la siguiente cuadra, sino que Dios puede venir y levantar a alguien que esté, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial. Puede ser que yo levante a alguien que esté en Brasil o en Tokio o qué sé yo, en una parte de Holanda o Países Bajos o alguna otra área, Escocia, qué sé yo, o en por ejemplo, Australia, otra parte de Oceanía, que no me sé muchos países de ahí, pero Dios lo está levantando. ¿Por qué lo digo esto? Porque es por la fe, claramente, de entender de que Dios va a levantar donde Él sepa que está la necesidad. Entonces, si yo me mantengo en la constancia de estar orando, no necesariamente va a levantar personas aquí en Guatemala, ¿verdad? Sino que va a levantar donde Él considere necesario. Pero mi confianza está en esa petición, o mi fe está en esa petición de que sé que me la va a responder, porque es conforme a su mandamiento, conforme a su agrado y conforme a su voluntad. Y yo sé que lo va a responder. Y yo sé que lo está haciendo de alguna u otra manera, levantando personas en esos países, que puede hacerme a mí copartícipe de ese mover que esa persona se levante, o puede ser que no me haga partícipe en el sentido de que yo no participe, sino que yo lo levante. Por ejemplo, una de las experiencias que yo tuve es cuando hablo de ser partícipe, es de que yo conocí una persona que era hija de pastor en Bulgaria. Entonces, cuando hablamos, la persona me decía, mira, fíjate que hay una persona que viene de España y que está aquí en Bulgaria, pero quiere conocer a Dios y no tiene luchas y etcétera. Entonces ahí me hicieron partícipe porque me dijo, mira, fíjate que él va a venir a la iglesia y él dijo de que si no pasa nada ese día, él se suicidaba y que si él pasaba algo, él se convertía al evangelio. Entonces ella me habló y entonces y le dije, mira, ¿cuándo es que va a pasar eso? Entonces yo me fui a orar. Y claramente no es alguien que está aquí a la par, no es alguien guatemalteco, sino que estamos hablando de países del otro lado del charco, de lo que es Bulgaria y España. La persona llega a esta iglesia de Bulgaria, él es español, no sé cómo llegó ahí. Me contó después la hermana, ¿verdad?, que recibió a Cristo en ese lugar, se arrepintió y comenzó a seguir a Cristo, ¿verdad? Y de alguna manera yo fui partícipe en el sentido de que pude interceder, no le prediqué a él, por supuesto, no le hablé del Señor, él ni siquiera tal vez me conoce, pero puede ser partícipe en orar de la petición que tal vez en su momento hice, el Señor levanta obreros a la mies, y están levantando una persona en España y de otras personas tal vez en Bulgaria, que yo me estoy enterando porque estoy siendo partícipe, pero en otras peticiones que yo he hecho de Señor levanta y envía obreros a la mies, puede ser que yo no esté ni enterado esté que a causa de mi petición y la de muchos otros que están orando eso, Dios esté levantando personas, qué sé yo, en la India o en Tailandia, Indonesia, España, qué sé yo, Luxemburgo, Lituania, no sabemos, o que Dios los esté formando
no solo en predicar el evangelio, sino que también en capacitar de una forma de enseñanza, porque también a veces solo nos podemos centrar en el hecho de predicar, pero no en el enseñar, como también en un momento me permitió el Señor conocer a ciertos misioneros que no eran necesariamente que ellos iban a predicar, en el sentido de predicar como tal, sino en el sentido de enseñar. Creo que había un misionero que conocí que se estaba preparando para viajar a Japón, porque él prácticamente enseña en una escuela de teología, pero en una universidad teológica, pero él se estaba preparando o se está preparando para ser misionero en Japón, no con el objetivo de evangelizar, sino con el objetivo de que él, basado en lo que ya sabe en estas clases que él ha dado de teología, poder enseñar en Japón a ministros que tal vez no tienen una formación teológica de años, él pueda llegar a enseñar teología, no cobrándole, sino que capacitando a estos ministros, a estas personas. Entonces él está cumpliendo también una función teológica. Entonces no sabemos por las oraciones de quién, por lo cual Dios levantó a esta persona para que lo hiciera. Entonces, por eso hablamos de nuestra confianza. Esta confianza tenemos de que si oramos y le pedimos, Él recibiremos la respuesta. Él oirá nuestra oración porque estamos orando según su voluntad. Obviamente sabemos de que también hay personas que tienen situaciones en su vida diaria que tal vez quisieran que el papá, que la mamá, que el hijo entrara en el conocimiento de la salvación. Por lo cual, si la persona ora, y lógicamente como la palabra dice, de que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento para salvación y que Dios no hace acepción de personas, refiriéndose que Dios no va a ver, esto es blanquito, entra en mi reino y este es de otro color, este no entra. No, Dios dice que va a agarrar, no hace acepción de personas, no importa si alguien es rico, si alguien es pobre, si alguien es de un color, si alguien es de otro color, si alguien tiene un tipo de cultura o alguien tiene otro tipo de cultura, la salvación está expuesta a todos. Por lo cual, si uno ora, Señor, te pido para que mi hijo, para que mi mamá, para que mi papá te conozca y sea restaurado, sea libertado, sea llenado de tu amor y tu gloria, obviamente Dios lo va a oír porque es parte de su voluntad, es parte de lo que Jesús oraría, es parte del mandamiento que es conforme al amor. Por lo tanto, Dios escucharía y respondería, obviamente también a la manera que Él necesita o requiere, ¿verdad? O en el momento o el tiempo que lo requiera. Por esa razón tenemos esa confianza, por eso la importancia de leer las escrituras, porque leyendo las escrituras, Dios no va a revelar su voluntad, Dios no va a revelar su pensamiento, Dios no va a revelar su mandamiento, para que nosotros podamos de alguna manera también pedir eso que se necesita. Claramente hay diversidad de necesidades, por lo tanto hay diversidad de peticiones, tanto personales, tanto familiares o alguien que esté trabajando, alguien que esté estudiando, también va a ayudar, Señor, y yo se lo he contado en diferentes ocasiones, cómo Dios me ayudaba en la universidad cuando a veces yo le oraba y le pedía, no estamos hablando necesariamente de evangelizar, porque en mi caso, pues cuando yo estaba en la universidad, se daban las ocasiones de que yo a veces no podía hacer un circuito, me costaba o no le entendía y yo lo oraba al Señor, Señor, te pido que me ayudes porque tengo que entregar esto mañana o tengo que entregar esto esta semana y no me da la cabeza, no me da no sé cómo hacerlo, no puedo, lo he tratado de entender y no he podido. Y tal vez le he preguntado y también inclusive a veces pasaba que con nuestro grupo de trabajo tampoco lo podemos hacer. Entonces le pedí a Dios, Dios me daba sabiduría y después yo ya lo podía hacer. O inclusive en otros proyectos pasaba. Yo decía, no me sale nada y a veces me apartaba solo a orar. Ya después de orar me sentaba y lo comenzaba a hacer. Entonces yo sé que Dios ayuda porque también eso también representa su testimonio, ¿verdad? Porque si yo vengo y gano el curso, o si yo vengo y le digo a la gente, me dice, mira, pero ¿cómo pudiste si nadie de nosotros pudo? Y yo le puedo decir, mira, lo que pasa es que le oré a Jesús y Jesús me habló. Jesús me dio la sabiduría, Jesús me indicó cómo hacerlo. Entonces yo estoy testificando de Él. ¿Es eso parte de su voluntad? Claramente, porque la Biblia dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y como también dice 1 Juan, y por eso nosotros les comunicamos lo que hemos visto y hemos oído para que ustedes sean compartícipes de esta comunión que nosotros tenemos con Dios Padre. Entonces, por esta causa, Dios responde las oraciones. Vamos a dar testimonio, así como
un compañero que yo recuerdo que también estábamos en un proyecto que también nos estaba costando y él no necesariamente era cristiano del todo, pero él oró y le preguntó al Señor y le dijo, Señor, te pido, eso fue como que de tanta frustración creo que él sintió, que después no lo contó. Dice que se arrodilló y le dijo a Dios que le ayudara porque tenía que llegar a entrar al proyecto. Y casualmente las cosas comenzaron a funcionar. Dice que él ya iba tarde. De repente una persona le ofreció jalón, es porque le tocaba que ir en bus y si llegaba en bus iba a llegar 1 hora y media más tarde para entrar al proyecto. De repente una persona para, le dice que si le quiere dar jalón, él se sube, se va en el carro, llega ¿cómo se llama? La universidad sorprendido y nos comienza a contar a nosotros de que él se arrodilló, que oró y que pasó todo lo que pasó. Y aparte que el Señor que le habló, pues le comenzó a dar testimonio. Entonces vemos que claramente Dios responde. El problema está que a veces nosotros oramos fuera de su voluntad. Oramos lo que nosotros queremos, oramos lo que queremos que nos convenga y no hemos buscado adaptarnos a la voluntad de Él. No nos adaptamos al conocimiento que Él tiene y no entendemos ese punto, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros deberíamos comenzar a leer la Biblia más, deberíamos a tratar de aprender en su voluntad, porque así cuando pidamos se nos será dado, obviamente en su voluntad. Claramente alguien dirá, no, hombre, si así no conviene, ¿verdad? Porque tal vez la otra persona quiere algo malo, como también hay un testimonio de creo que fue un cantante que ahora es creyente, no me recuerdo ni cómo se llama, pero él cuenta su testimonio y él menciona de que él se crió en la iglesia y él entendió a través de las muchas prédicas que daban de que Dios no le iba a dar lo que él quería, porque él quería fama, él quería cantar en muchos lugares, él todo eso, ¿verdad? O sea, era algo que Dios nunca le iba a dar porque él entendió que Dios no le iba a dar fama, Dios no le iba a dar que cantara rock o que él tuviera mucho dinero en todo eso malo. ¿Va? Entonces, como Dios no se lo dio, dice que él se fue con el enemigo, con Satanás, a pedírselo. Entonces, obviamente no estamos hablando de eso, no estamos hablando de ese punto. Obviamente ya después esta persona se convirtió al evangelio porque entendió de que hacia dónde lo llevó el camino que tenía. Pero a lo que quiero resaltar es de que alguien dirá ya, no, así ya no conviene, ¿verdad? Pero realmente cuando uno conoce la voluntad de Dios, que dice la Biblia que es buena, es agradable y que es perfecta. Entonces uno ya entiende de que es bueno mejor adquirir el conocimiento de su voluntad, de nosotros cumplir el mandamiento, guardar el mandamiento, porque eso traerá una mayor satisfacción y también traerá una gloria y alabanza a Dios Padre, y también sabemos de que eso nos llevará a amar a otros, o que también mismo Dios se complazca con nuestras oraciones, que Dios esté como que mucho más atento a escucharnos orar, porque también a veces cuando nosotros oramos, a veces no entendemos las reacciones de Dios, ¿va? Es decir, que cuando uno ora, uno no necesariamente está viéndolo. Por ejemplo, si yo vengo y hablo con alguien, la persona puede poner caras, puede hacer sonidos, la persona puede responderme enojado, puede responderme alegre, puede darme una sonrisa o puede darme una cara de enojado, porque lo estoy viendo. Cuando uno está orando, no necesariamente es que estemos viendo las reacciones que Dios está teniendo. No siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está orando y uno pide conforme a su voluntad, realmente hay un deleite de parte de Dios. O sea, Dios está deleitando con nuestra oración. Dios está agradando, es decir, que hay una reacción en Él. Por eso es que a veces Dios nos pide que oremos bastante. Es decir, hagamos de cuenta que Dios nos dice a través de una persona, ore, ore. Y uno a veces se enoja, ¿y por qué hay que orar más? Y tal vez uno lucha ahí, que ahí me están obligando a que ore. Pero no nos estamos dando cuenta de que tal vez nuestra oración está siendo agradable a Dios. Y Dios quiere deleitarse en esa oración que constantemente estamos haciendo. Que aunque nos puede al principio costar, pero Él se va a agradar. Y por eso que Dios busca a veces que de madrugada o nos busca en la noche o nos busca algún punto del día, porque Él se agrada y se deleita de las oraciones que estamos teniendo con Él, porque no estamos orando en vanidad, en arrogancia, en prepotencia, etcétera, sino que estamos orando según su voluntad y por eso Él necesita o Él requiere esa necesidad de que nosotros nos acerquemos a orar, porque es un deleite, no solo para nosotros, sino también para Él. Por eso que también hay un pasaje de la Biblia que dice que Él callará y se regocijará. Y por esa razón es de que también, o por lo menos a mí me ha pasado,
y a veces cuando lo he mencionado a personas, se han sentido a veces un poco como sorprendidas. Pero a mí particularmente me ha pasado y por eso es de que lo comento, no para decir que yo sé o puedo, sino que para darles a entender de que Dios busca que también le alabemos porque Él también haya un agrado y una complacencia. Y es de que a veces a mí me ha llamado Dios a no solo a orar, sino que, por ejemplo, a decirme, mira, cántame. O sea, tal vez yo estoy trabajando o tal vez yo estoy haciendo alguna otra cosa y de repente Dios se acerca y me dice, mira, cántame. Y a veces uno dice, no, estoy ocupado, o algo así, pero porque Él nos quiere oír, porque Él se quiere deleitar también en alabanza. Y por eso hay una canción que nosotros regularmente cantamos, que cuando dice, hoy he venido con dulces palabras hasta el lugar de adoración, procurando llegar hasta ti con esta dulce canción. Hoy he venido delante de ti para decirte, Señor, heme aquí. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré, te alabaré. Te alabaré todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Entonces, ¿qué pasa? Uno canta esa canción, pero a veces cuando Dios viene y nos dice, cántame, nosotros decimos, estoy ocupado. Y nosotros mismos estamos diciendo de que Él, cuando quiera que le cantemos, nosotros le vamos a cantar. Entonces, por eso es de que a veces a mí me ha pasado que Dios ha llegado y me ha dicho o me ha hecho sentir, cántame ahorita. Y a veces uno dice, estoy ocupado. Y la pregunta es, ¿por qué quiere Dios que le cantemos? Es porque también Él siente un deleite, Él siente una complacencia, Él siente un regocijo, Él experimenta, por así decirlo, un aroma agradable en nuestra alabanza y adoración. Y también pasa a sí mismo con la oración, porque ya hemos hablado de eso en el libro de Apocalipsis, que la oración es como un incienso agradable delante de Él, que son las oraciones de los santos justos. Entonces Dios por eso nos motiva a orar, porque también como nosotros recibimos un deleite, un amor, una paciencia, una administración, asimismo Él también lo recibe un aroma agradable delante de Él. Entonces hay una complacencia entre ambos. Por eso cuando la Biblia habla de los amores, en los amores se deleitan dos personas, el amado y la amada. Entonces menciono esto por el hecho de que las peticiones conforme a su voluntad que recibiremos también es a causa de que Él se complace. Ok, me voy a complacer en cumplírtelo, me voy a deleitarte en cumplírtelo, porque me agrada, me place, me deleita cumplir con esta petición que me has pedido. Y esa es nuestra confianza, ¿verdad? Y no estamos hablando en términos terrenales, sino que también Él quiere manifestar su salvación. Es decir, nosotros estamos pasando un acontecimiento terrible. Yo puedo orarle y sé que Él me va a salvar y me va a rescatar. Yo sé que si tengo un conflicto, tengo una preocupación, tengo una situación en diferentes ámbitos laborales, colegiales o algún otro tipo de cosas, Dios me va a oír, me va a responder, me va a brindar su apoyo, me va a brindar su solicitud. Entonces yo tengo una gran confianza, tengo una gran esperanza que en cualquier momento me puedo acercar a pedir su ayuda y me la dará, porque sé que es conforme a lo que está en su palabra, que es conforme al conocimiento de la majestad de Jesús, que es conforme al agrado que Él tiene. Y Él en su deleite y en su grado vendrá a mi rescate, vendrá a mi ayuda, vendrá a mi auxilio, vendrá de diferentes maneras para cumplirlo, para que yo pueda recibir de eso, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, también estamos hablando en diferentes términos, como en este caso que ya lo hablamos como la alabanza. También Dios nos puede brindar cosas espirituales que lo podemos pedir, ¿verdad? Es decir, si alguien quisiera tocar un instrumento o cantarle a Dios, o tal vez, por ejemplo, en mi caso, que me pasó mucho, que yo escuchaba muchos cantantes cristianos, pues, de alabanza y oración, y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero eso que ellos tienen. Es decir, yo quiero no necesariamente que cantar en un concierto o cantar en una iglesia, sino que decía, yo quiero poder expresarme a ti según lo que el amor o la expresión que tiene, ¿verdad? Porque cuando uno escucha a los cantantes o los salmistas o a los salmos o personas que han cantado, por ejemplo, Juan Carlos Alvarado o Fernand Monroy y algunos otros ministros, y uno dice, ¿cómo pudieron ellos transmitir a Dios esas palabras? Como la canción del menesteroso o la mujer del borde del manto, etcétera.
Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo quiero eso, yo quiero poder tener la capacidad de expresarte con mis palabras, de poder sentir que pueda sentir el agrado de yo expresarme tal vez en un cántico nuevo, a poder hacerlo contigo, o sea, poder tener eso que ellos tienen de poder expresarse. Y obviamente eso es parte de su voluntad, porque la Biblia dice que Él quiere cántico nuevo, ¿verdad? Fruto de labios que confiesen su nombre, sacrificio de alabanza. Entonces, obviamente es parte de su voluntad que nosotros podamos expresarle, como dice David, porque mi lengua es como pluma de escribiente bien, muy ligero. O como también la Biblia menciona de, me has dado y has puesto en mí un cántico nuevo. Entonces es algo que Dios nos quiere dar para alabanza de su nombre. Entonces si uno lo pide, se lo van a dar, porque la Biblia dice pedir y se lo dará. No tenemos, ¿por qué? Porque pedimos, y si pedimos, pedimos mal, para gastar en bienes y deleites terrenales. Por esa causa, si alguien quisiera cantarle al Señor, no para estar en un estadio, no para estar en una congregación ministrando en alabanza, sino para estar en comunión con el amado, en la administración continua de sus amores, para estar encerrado y poder generar esa expresión con labios hacia Él, lo puede pedir y Dios lo va a dar. ¿Por qué? Porque la dice pedir y se dará. Esta es nuestra confianza, que si pedimos, lo vamos a recibir. Si nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe, nos va a enseñar, porque se lo estamos pidiendo y va conforme a su voluntad. Si Dios le pedimos al Señor, hagamos de cuenta, está el esposo y la esposa, y la esposa le dice, Señor, te pido que me ayudes a amar a mi marido o a sujetarme a mi marido, Dios lo va a cumplir porque está escrito. Si el esposo es mero tosco y no sabe cómo amar, porque lo que dice la Biblia de que esposos amad a vuestras esposas, y él dice, mira, Señor, yo soy un tosco, yo no sé cómo amar a mi esposa, no sé cómo bendecirla o decirle algo que le agrade o de alguna otra forma, por favor, ayúdame, dame la sabiduría para poder amar a mi esposa. Obviamente Dios lo va a hacer. Entonces vemos de que hay una gran cantidad de necesidades que pueden ser presentadas en petición de oración y que claramente Dios está buscando cumplirlas. Es decir, Él está buscando escuchar nuestras peticiones, pero a veces nosotros hemos mm, hecho mal uso de esa dimensión que se nos ha presentado. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente es terrenal, nuestro concepto es mundano y carnal, etcétera. Entonces nos hemos ido en esa línea. Entonces Dios le desagrada eso. Pero si adoptamos toda esa capacidad en la luz de las diferentes necesidades que se han presentado, constantemente si presentamos peticiones, Dios las va a buscar cumplirlas. Claramente, a veces en su tiempo, o también claramente en la diligencia que Él lo va a requerir, porque también la palabra menciona eso en el libro de Jeremías, que dice, que ve Jeremías, yo veo una vara de almendro, y Dios dice en ese pasaje, bien has visto Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, de que si uno ora a Dios, Dios no es como nosotros. Es decir, de que a veces uno le pide algo a alguien humano y la persona ya se tarda un mes, un año en dárnoslo, ¿verdad? Pero a veces Dios no, Dios va a buscar diligentemente cumplir lo que estamos pidiendo. Obviamente porque no estamos siendo arrogantes y tampoco soberbios y otras perspectivas, sino que realmente estamos en una necesidad. Obviamente hay cosas que van a pasar, que la Biblia también menciona, ¿verdad? Como la guerra espiritual o también ciertos tiempos que Dios no nos va a dar ciertas cosas en este tiempo porque no las podemos manejar, ¿verdad? Pues eso es la Biblia, la palabra de que tengo muchas cosas que decirlos, pero no lo podéis sobrellevar. Entonces, obviamente, por ejemplo, una niña de 10 años que por algún motivo se le metió en la cabeza que quiere tener un esposo y dice, Señor, Señor, dame un esposo, Dios no se la va a mandar a los 10 años al esposo, ¿verdad? Dios va a esperar a que tal vez cumple a ella tal vez unos 30 o unos tal vez 35, 32 y le manda un esposo. Mientras tanto, a los 15, a los 18, a los 20 va a decir, Señor, pero ¿por qué no me ha mandado a mi ayuda idónea? Claramente porque no tiene la facultad todavía, no tiene la madurez y otras cuestiones necesarias para casarse. Como en el caso de Isaac, que si no estoy mal, hasta los 40 años Dios le proveyó a su esposa. Pero lo que vamos con esto es, tenemos una gran confianza en Cristo Jesús, tenemos una gran confianza en el amado, por lo menos para mí es un versículo esperanzador de que podemos acercarnos a pedir y Él nos lo va a dar. Y también en este caso quería dar también un punto aquí bastante importante, el cual el apóstol Pablo está brindando como un sentimiento de, como algunos le llamarían el contexto. ¿Por qué?
Porque el apóstol Pablo dice lo siguiente en este versículo 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ¿qué pasa acá? Aunque hemos hablado varias cosas de las peticiones, pero aquí el apóstol Pablo está especificando algo bien importante, y es el punto de la salvación y la restauración, y también pues que una persona pueda ser liberada. Y por eso dice aquí, si pedimos por nuestro hermano que cometió un pecado, Dios vendrá y acudirá en su ayuda, o Dios vendrá y le dará vida. Entonces Él nos está hablando también de que la situación de la cual está exponiendo de pedir para recibir, también se habla para poder restaurar a nuestros hermanos, a personas que tal vez han tenido problemas de alcoholismo, problemas de adicciones, tal vez problemas que se ha destruido su familia, o tal vez algunas otras adicciones, porque ahora hay adicciones, ya no solo son adicciones de alcohol o de drogas, sino que hay adicciones ahora como es la adicción al celular, la adicción a los videojuegos, la adicción a ver series de películas, de series de K-dramas, anime o algún otro tipo de adicciones que la gente ha estado adoptando, como también lo que se conoce como la gula, ¿no? Y que también necesitan ser libres. Entonces, por esa causa es de que Dios busca que nosotros nos está exponiendo una situación para salvación de otros. Es decir, de que si yo vengo y oro y le digo al Señor, Señor, mira, fíjate que mi hermano en Cristo Jesús ha tenido problemas con este pecado, tiene problemas con esta adicción, tiene problemas en esta situación de su trabajo o su familia y etcétera, porque también él cometió un error, porque tampoco es una persona perfecta, Dios podrá venir y restaurarlo, le dará vida a todo lo que tal vez se le haya matado o ha hecho muerte. Entonces el Dios nos está dando una esperanza de salvación para nosotros y para las otras personas que también amamos de alguna manera, porque pueden ser familiares o amigos o hermanos en Cristo que los hemos conocido en la congregación o que tal vez hemos sido compañeros o colaboradores que tal vez cometieron un error, pero con la Biblia dice restaurarlo con espíritu de mansedumbre, orándole al Señor para que Dios lo rescate. Obviamente aquí hace una especificación con el pecado de muerte, pero lo que vamos es de que Dios nos está otorgando a nosotros una esperanza. Dios nos está otorgando a nosotros una gran bendición, una gran misericordia para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, vamos a finalizar con esto, vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude, para que el Señor Jesús nos dirija, para que nosotros podamos leer su palabra, para que nosotros podamos vivir su mandamiento, guardar su mandamiento, podamos conocer a través de la Biblia lo que le agrada, podamos conocer a través de los comentarios o prédicas de otros hermanos, qué es lo que le agrada a Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que Él requiere, cuál es su mandamiento, para que nosotros podamos orar en el nombre de Jesús, podamos orar en su voluntad y que asimismo con lo que pidamos recibiremos. Y porque ahí está puesta una esperanza. Obviamente estamos hablando y hablamos del contexto de la salvación, de la glorificación de Dios Padre, y etcétera, y no necesariamente en buscar nuestros bienes o nuestros deseos carnales, sino que estamos buscando el amor en Cristo Jesús y la restauración y también pues el dejar los deseos de la carne. Por lo cual vamos a orar para pedirle al Señor eso y que el Señor pues sea glorificado y sea honrado en toda plenitud. Vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio y nuestra torre fuerte. Libértanos, ayúdanos, dirígenos para enfocarnos en leer tu palabra, para conocer tu palabra, para vivir tu palabra y podamos ser glorificadores de tu nombre. Ayúdanos y enséñanos a habitar confiadamente en tu verdad. Ayúdanos y revélanos tu palabra. Ayúdanos a aplicar Romanos 12:2, de no conformarnos a este siglo, sino que hacer las cosas conforme a tu entendimiento, conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad. Y saber que tenemos una bella y hermosa confianza de orar conforme a lo que es tu voluntad. Y que si lo hacemos y pedimos, lo recibiremos porque es conforme a tu voluntad. Te agradecemos por brindarnos esta gran esperanza, por revelarnos también de que tú te regocijas o te alegras o te deleitas en las peticiones que podemos presentar delante de ti, por lo cual nos instas y nos motivas constantemente a orar más, no como una situación de carga, sino como una situación de comunión, de deleite, para deleitarnos ambos en los amores de la comunión contigo, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Entonces, gracias, amado pastor y Dios nuestro, en el nombre de Jesús, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y nosotros a nosotros mismos. Vamos a orar por aquellas personas que quieran conocer a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti para que tú seas glorificado y honrado. Venimos confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos, declarando que solo en ti está la salvación que ha sido dada por Jesús y creyendo que Él ha resucitado entre los muertos y declarando que es nuestro Señor y nuestro Salvador, que fuera de Él nada hay y que tú necesitamos que nos encamines hacia la verdad de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a glorificarte y amarte, ayúdanos a caminar conforme a tu palabra y gracias por la esperanza de pedir se dará. Y también gracias porque nos amas y nos bendices diariamente. Gracias te damos, amigo mío, y fortaleza nuestra. Y te pedimos que nos ayudes a ser bautizados en agua y también para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén.